amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada de Coloquiando, un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas IDECA Perú. Estamos nuevamente con ustedes, tal como lo hemos anunciado. Este espacio vamos a estar hablando pues temáticas importantes y nuestros invitados ya están en la mesa también, y en la mesa de conducción también nos acompaña Rolando Pilco Mallea, quien es director de nuestra institución IDECA. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Gracias, Ronnie. Allancho, buenas noches. Allancho. Allí, en Aymara, ¿cómo sería? Waliki. Waliki es bien, ¿no? Bien. Sí, gracias, Ronnie, y también agradecer a Carlos por este espacio en nuestro programa Coloquiando. Así que ya está anunciado, debatiremos, conversaremos de manera más coloquial temas importantes del proceso boliviano también, por lo que también Perú está cerca. Hay población aymara y quechua, cómo afecta el proceso político en nuestro medio y otros temas más. Ronnie, gracias. Sí, pues sí. Y bueno, damos la bienvenida a la mesa de Coloquiando desde Bolivia, desde el hermano país de Bolivia. Se ha venido Carlos Macusaya. Él es comunicador social. Ha escrito también bastantes libros sobre temas de movimientos sociales, el tema de catarismo, el tema de indigenismo, y sobre esto vamos a charlar hoy día. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias, un saludo a todas las personas que ven este programa. Gracias por la acogida, gracias por recibirme con tanto cariño. Me siento muy a gusto de estar acá una vez más en IDECA y pues dispuesto a dialogar. Sí, en Bolivia la situación me parece que está un poco complicada, ¿no? A través de las noticias hemos estado viendo que ha habido movilizaciones, el tema del combustible, el tema del dólar también. ¿Cómo está ahora mismo Bolivia? Precisamente yo les comentaba a los compañeros antes de estar acá que estaba dudando de mi presencia porque se había anunciado un paro de 48 horas que debería realizarse el día de ayer y el día de hoy. Solo como muestra de que hay presiones, hay organizaciones que tienen demandas, protestas, a falta de combustible, no hay dólar. Entonces en Bolivia en este momento estamos en una situación incierta, y además hay que tener en cuenta que estamos en un año electoral. En el mes de agosto van a haber elecciones y eso un poco sazona el ambiente. Está complicada la situación en Bolivia, hay bastante incertidumbre, lamentablemente. Uh-huh. Sí, pues en un año electoral siempre están movidas las cosas, ¿no? Y sabemos también que en febrero el expresidente Evo Morales, quien era miembro del movimiento socialista, ¿no? Ha renunciado a esta agrupación política y ahora tiene pues un nuevo grupo. Se especulaba por ahí que tal vez desde ahí estarían moviendo también estas movilizaciones. Es dudoso desde mi punto de vista. Bueno, lo que pasó primero para aclarar es que hubo una división en el movimiento al socialismo, uh-huh, que se conoció por un tiempo en el movimiento al socialismo dividido entre arcistas, los que están con el presidente Luis Arce, uh-huh, y evistas, los que están con Evo Morales, que era el presidente del movimiento al socialismo. Entonces, desde mi punto de vista, lo que va a pasar es que Arce junto a Choquehuanca le van a quitar la sigla del partido a Evo Morales. Más. Uh-huh. Entonces, Evo Morales como salida, uno renuncia al MAS porque él quiere ser candidato, como Arce también lo quiere ser. Entonces, renuncia al MAS para buscar también otra sigla para participar. Lamentablemente esa disputa me da la impresión que ha condicionado la gestión de Arce, en el sentido de que se ha preocupado más en la pelea con Evo Morales, en arrebatar la sigla, y se ha descuidado la gestión. Ese es el panorama que en este momento tenemos en Bolivia. Esa disputa ha condicionado mucho el presente que tenemos, y yo dudaría que Evo Morales tenga la capacidad de generar un escenario en el que la propia gente se vea afectada. De hecho, lo que pasa en Bolivia es que la gente está preocupada por lo cotidiano. Hoy día está viendo si el dinero le alcanza para comprar, por ejemplo, carne, para comprar alimentos de primera necesidad. Ha subido el precio de la carne del pollo, ha subido los precios de la canasta familiar, de distintos productos, y yo creo que eso va más allá de la capacidad de Evo Morales pueda tener, ¿no? Entonces hay una situación complicada
que Luis Arce, claro, se la puede achacar fácilmente a Evo Morales para él lavarse las manos. Es decir, no es culpa mía, lo que pasa es que Evo Morales me está haciendo una mala jugada, ¿no? Lo que hay que reconocer es que ha habido una mala gestión del gobierno de Arce. Uh-huh. Teniendo esta situación, Luis Arce quiere ir a la reelección. Desde tu punto de vista, ¿crees que tendría las posibilidades para ser reelegido? A estas alturas para mí ya es una candidatura muerta. Claro. Porque la gente ya empieza a identificar a Arce con la situación que vivimos, en el sentido de que los precios han subido, el dinero ya no alcanza, hay escasez de dólares, no hay combustible, entonces es impensable para no ir a otros escenarios, que la gente que votó por Arce en 2020 lo vuelva a hacer, el grueso de esa población, porque el grueso de esa población está viviendo esta situación y ya no identifica en Arce una persona que pueda dar respuestas. De hecho, creo que se ha ido formando una idea en que el gobierno es incapaz de dar respuestas a la situación actual y lo que se espera es un cambio de gobierno. Y yo entiendo que el que ha puesto ahí a Arce en su mayoría es la gente del MAS, deduzco, ¿no? Y ahora como hemos ido a otro lado, no sé, pues sí, está complicado, yo creo. Es que lo que pasó fue que el 2020 el MAS gana sin Evo Morales, eso es un primer dato importante. Uh-huh. Gana sin Evo Morales, sus candidatos son Luis Arce y David Choquehuanca. Pero en la actualidad ese respaldo que tuvo Arce se ha ido erosionando precisamente porque la gestión no anda bien, porque la gente está empezando a sentir los problemas en los bolsillos. Uh-huh. Y cuando la gente siente los problemas en los bolsillos, eso afecta mucho la imagen de cualquier presidente, de cualquier gobernante. Entonces, eso le está pasando a Evo Morales. Fue una buena ficha desde mi punto de vista Luis Arce en el 2020 como imagen. No voy a meterme en que si efectivamente era eso, pero como imagen representaba, era el ministro de gobierno de Evo Morales, y en el gobierno de Evo Morales hubo una bonanza económica, entonces era como la mejor carta de presentación, por decirlo de algún modo. Sin embargo, hoy día ya se lo descalifica a Luis Arce y se duda de su capacidad como economista. O sea, la persona que fue como una estrella, el gran ministro del proceso de auge económico en Bolivia, bien, ¿no? Ahora hoy día dirige el país y tenemos una situación de crisis económica. Se ha dado ese vuelco. Sí, pues Rolando, tú que siempre estás al tanto también de la situación de Bolivia, ¿cuál es tu lectura? Sí, gracias Ronnie y también Carlos. Yo creo que el proceso boliviano tiene sus propios matices y sus propias también divergencias internas en el contexto, digamos, actual. El proceso boliviano, digamos, en este momento el gobierno del MAS, ¿no? Es decir, el partido político del MAS, ¿no? En mi opinión, creo que existen disputas internas en torno al gobierno, digamos, de actual Arce, el Evo que también fue en aquellos momentos. Creo que esto podría llegar, en mi opinión, seguramente en las elecciones que viene este año en Bolivia, por lo menos pienso que el MAS, es mi punto de vista, probablemente va a tener ciertas fracturas, divisiones, o al menos están tratando de negociar, ¿no? Pero lo que creo es que Evo Morales está buscando, en mi opinión, a todas costas ser por lo menos candidato, ¿no? Uh-huh. Y se entiende, aquí Carlos nos puede explicar, se entiende que, por ejemplo, Andrónico, por lo menos yo entiendo que es uno de los que por lo menos ha heredado la postura, la posición política, organizacional, digamos, del movimiento MAS. Entonces, Andrónico, al parecer, mi criterio va por otra ruta, ¿no? Como que todo el mundo, la generación actual, dicen que sí podría ser la cuestión política apuesta, ¿no? Entonces, tal vez Carlos nos podría explicar de la mejor manera, porque otro ingrediente que también me parece interesante de conversar aquí con Carlos es este tema que en Bolivia es producto boliviano, yo diría, el tema del indianismo, del catarismo, ¿no? Que tiene que ver mucho con este proceso político boliviano, a pesar que el MAS está en el gobierno, ¿no? Históricamente hablando, ¿no? Sobre el MAS, por una parte primero estaban las divisiones Arce y el sector de artistas y el sector de vistas. Y en el último tiempo ha salido la corriente los androniquistas, porque sería una opción. Uh-huh. Primero, como antecedente, la división en el MAS entre el grupo que está a favor de Arce y el grupo que está con Evo Morales se da el año 2022, en octubre o noviembre de 2022. Y desde entonces ya se van dando más enfrentamientos.
Andrónico ha aparecido como una figura, como un posible candidato, en la medida de que, por una parte, Arce se ha contentado con, a través de David Choquehuanca, dividir organizaciones para tener el respaldo, por ejemplo, de las organizaciones sindicales que en su momento respaldaban a Evo Morales. Y digo que se ha contentado porque, desde mi punto de vista, no es suficiente que tengas dirigentes. No, el tener dirigentes no te garantiza que las bases te van a apoyar. Pero Arce se ha contentado con tener dirigentes. Eso lo vuelve en una figura endeble políticamente, porque no basta que tú quieras basar tu legitimidad política en organizaciones en las que simplemente has cooptado el nivel dirigencial. Por el lado de Evo Morales sí tiene mayor arraigo en bases sociales, especialmente en el Chapare y en varios lugares del altiplano boliviano. Entonces, él sí tiene una llegada más de base, y eso le da ventaja sobre Arce. La única ventaja que tiene Arce es ser presidente. Él no tiene liderazgo, él no es una persona que articule, no tiene una trayectoria política, es un burócrata que, por un accidente, entre comillas, histórico, tuvo que ser candidato a la presidencia. Evo Morales tiene la trayectoria, tiene cierto respaldo, sin embargo, indudablemente en este periodo su imagen se ha desgastado. La imagen de Evo Morales no es la imagen de hace 20 años. Hay distintos tipos de denuncias, de corrupción, hasta casos que tienen que ver con relaciones con personas menores de edad, cosas fuertes. Entonces, ahí la imagen de Evo Morales se ha ido deteriorando. Entonces, en esta situación donde Arce no logra ser solo un presidente y perfilar realmente un liderazgo, y Evo Morales con ya las limitaciones, con una figura un poco ya desgastada, en esa situación hay sectores en el MAS que han dicho que una salida podría ser Andrónico. Yo les doy razón en cierto sentido, porque uno puede decir que el proceso en Bolivia no podría terminar, si fuera el proceso de cambio, no podría terminar dirigido simplemente por la misma persona. ¿Cuáles son los frutos del proceso de cambio? Y esos frutos del proceso de cambio, por ejemplo, en términos de liderazgo, deberían mostrarse en una renovación, en nuevos liderazgos. Y esa figura podría encararla Andrónico. Entonces podría representar como, yo lo pondría así gráficamente, si yo fuera alguien poniéndome en ese papel, yo diría, nuestros abuelos han abierto este proceso, nuestros padres lo han dirigido y ahora nosotros, las nuevas generaciones, lo vamos a conducir. O sea, tendría una lógica en el sentido de que le estamos dando continuidad. Pero bueno, eso también cae mal al sector, en primer lugar le cayó mal al sector de Arce, al de Evo Morales, y se lo presionó incluso a Andrónico desde el Chapare, que es el epicentro de Evo Morales, para que él diga que él no es candidato. En varias ocasiones lo ha dicho. Andrónico está en una situación complicada. Andrónico recientemente se ha dado una polémica porque ha estado en Argentina con algunos intelectuales de la izquierda allá que tienen vínculo con Álvaro García Linera. Entonces también están saliendo los rumores de que Álvaro García Linera es el que está empujando la candidatura de Andrónico. Hipotéticamente, ¿no? Si se diera el caso de que se da una candidatura de Andrónico y Andrónico viene del Chapare como Evo Morales, y el Chapare es el corazón del MAS, o del histórico que apoyó a Evo Morales, podría darse una fractura en el corazón del propio del sector que apoyó a Evo Morales. O sea, y hay una cosa latente. Está complicado, desde tener una división, dos grupos, arcistas y evistas, ahora incluso se perfila un tercer frente. A ese nivel está la situación. Y detrás de todos estos movimientos, grupos, están obviamente los ideales, pues, ¿no? Y ahí entramos a hablar de lleno sobre el tema, a lo que venimos, ¿no? El tema del catarismo, el tema del indianismo. Carlos, tú has escrito bastante, ¿no? Sobre esto, y así en resumen, ¿no? Para diferenciar tal vez los términos, ¿no? Se usa bastante indianismo, indigenismo, catarismo. Yo los diferenciaría así. Primero por el orden temporal. O sea, en el tiempo, ¿cuándo surge? El indigenismo surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? En cambio, el indianismo surge en los años 60, en los años 50. En el tiempo, surgen en tiempos distintos. Por lugares en el que surge, ¿no? El indigenismo, México, Perú, Ecuador, pero también en Bolivia tiene sus expresiones. Y el indianismo y el catarismo específicamente surgen en La Paz, ¿no? Eso es una cosa. Por la procedencia social. El indigenismo surge entre sectores letrados que gozaban de la condición de ciudadanos en el siglo XIX. En cambio, el indianismo surge entre personas, bueno, en el siglo XIX, notemos final del siglo XIX, principios del siglo XX, no había ciudadanía plena. Los indígenas no eran ciudadanos, no tenían derecho a voto y demás. Desde ellos no surge el indigenismo, surge de los grupos dominantes sobre los indígenas. En cambio, el indianismo y el catarismo surge de los grupos que eran dominados
que recién estaban siendo reconocidos como ciudadanos. Eso es otra diferencia. Ahora, otra diferencia es que los indigenistas, si bien inspiran sus trabajos de literatura, arte y demás elementos, están inspirados en lo indígena, le están hablando básicamente a los grupos dominantes, para que tengan un mejor trato respecto a los indígenas. Es una especie de tocar la conciencia de los blancos para que no sean tan malos con los indígenas, incluso los podamos integrar y formar así la identidad nacional. Entonces, un discurso dirigido a los dominantes. El indigenismo le está hablando a los dominantes. Surge desde los grupos dominantes, le hablan a los grupos dominantes. El indianismo y el catarismo no le hablan a los grupos dominantes. No le está diciendo, ya no me traten mal, denme un espacio. El indianismo y el catarismo le hablan en el lenguaje indianista a los indios. ¿No? Le hablan a los indios, no están hablando al grupo de poder. Y esta otra diferencia. En el indigenismo no se plantea que los indios van a ser poder. En el indigenismo. En el indianismo los indios van a gobernar. Es otra diferencia, ¿no? Mientras los indigenistas le están hablando a las élites dominantes, no les están diciendo, oye, los indios que nos gobiernen. No, en cambio los indianistas no le están hablando a las élites, le están hablando a su propia gente diciendo, ellos mismos, nosotros somos empoderados. Nosotros somos mayoría. A nosotros no nos tienen que incluir, nosotros tenemos que gobernar. Bien, yo diría eso así en general, así haciendo una descripción, pero te lo pondré así para diferenciar entre indianismo y catarismo. Ya hemos diferenciado indigenismo e indianismo de manera muy esquemática. El indigenismo surge de los grupos tradicionales dominantes, ¿no? Tratan de buscar una conciencia como condescendiente sobre los indígenas. El indianismo surge y catarismo sobre los grupos racializados como indios y tratan de formar un sujeto político. O sea, no quieren ser simplemente los cuadritos de los indigenistas, no quieren ser simplemente un personaje en la novela de los indigenistas, no, los indianistas y los cataristas quieren que los indios gobiernen. Eso es una diferencia. Pero ahora, entre indianistas y cataristas, ¿cómo los diferenciamos? Yo lo pondría como un ejemplo, hay que ver Estados Unidos. En Estados Unidos había dos movimientos muy claros entre los negros, movimientos negros. Uno liderado, o la figura más visible fue Malcolm X, y la otra Martin Luther King. Malcolm X apuntaba ellos decían que no podían esperar que los obreros blancos tengan conciencia revolucionaria. Así que los negros tenían que hacer la revolución y formar grupos autónomos. Radicalidad, ¿no? En cambio, Martin Luther King, volvamos a Malcolm X, no se articulaban con los grupos blancos, de izquierda, lo que sea. Por su lado, Martin Luther King más bien luchaba por los derechos civiles, y lo hacía con otros grupos, que sean blancos o no, también se articulaba con otros. Entonces, podríamos decir que los que estaban con Malcolm X eran rupturistas, querían romper el orden. Y en cambio, por los derechos civiles querían hacer cambios graduales, sin necesariamente romper el orden, y haciendo alianzas con los otros. Ya, tomando esa imagen, veamos a los indianistas. Los indianistas querían hacer cambios radicales, los indianistas eran rupturistas. Ya. Los cataristas buscaban hacer cambios graduales, porque los indianistas, yo creo que hay una diferencia clave. Los indianistas tenían como el objetivo general era, vamos a transformar el país, nosotros vamos a ser la mayoría, gobernamos. Ese es nuestro objetivo, y vamos por ello. Sin embargo, los indianistas tenían como claro el objetivo, pero los pasos no estaban dispuestos a compartir con otros grupos. Nos cerramos en nosotros. Los cataristas, si bien hablaban de un objetivo similar, decían que el más importante era dar los pasos. Y para dar los pasos vamos a hacer alianzas con grupos de izquierda, con grupos religiosos, con los blancos. Ya. Entonces, los indianistas privilegiaron ese objetivo y no construyeron medios para llegar al objetivo. Los cataristas ya no querían los cambios radicales, querían cambios graduales, y lo que hicieron fue privilegiar las alianzas. Pero ¿cuál fue el problema? Que los indianistas, en la medida que querían un cambio radical, no lograron articular algo más amplio. Se quedaron en grupos pequeños. Los cataristas, si bien lograron articular otros sectores, el problema es que parece que el catarismo terminó siendo simplemente una cuestión con quién nos aliamos. Y ya no había el objetivo general, se perdió. Entonces, unos querían un objetivo y no construían los medios, otros quedaron en construir alianzas y perdieron de vista el objetivo. Pero yo creo que esas pueden ser cosas que se pueden complementar. Solo para resumir, los indianistas eran rupturistas, querían cambios por rupturas, y los cataristas querían cambios graduales. Solo un punto extra. Por eso luego en los años 80 va a surgir el Tupac catarismo revolucionario, ya no catarismo, porque esto lo va a encarar Felipe Quispe, que fue de los indianistas, porque veía uno, los indianistas habían entrado en crisis, los cataristas estaban haciendo alianzas por aquí y allá. Entonces Felipe Quispe en sus críticas es que ellos usaban el nombre de catarí, pero no usaban su método de lucha. Entonces ellos decían, nosotros no somos cataristas, el sector de Felipe Quispe ya más radicalizado, porque nosotros somos Tupac cataristas, porque reivindicamos a Tupac Katari, incluso su método de lucha, y su apuesta va a ser la violencia armada. De Felipe Quispe, sí. Claro.
Claro, Felipe Quispe, una de las figuras, ¿no? En todo este proceso también, y del indianismo sería pues Fausto Reinaga, quien habla bastante también. Rolando. Yo creo que, en mi punto de vista, el surgimiento del indianismo, catarismo, bueno, más allá del indigenismo, creo que el indigenismo, en primer lugar, es una versión latinoamericana. Creo que surge en Pátzcuaro, en México, y se establecen políticas, incluso desde los estados, en el siglo pasado, en Bolivia, en Ecuador, en América Latina, en México sobre todo. ¿Cómo es que el indigenismo, esta política, digamos, de poder ver a los indígenas en concreto, así lo llamaban, de pueden adaptarse a partir de procesos educativos, incluso incluirse en el sistema de Estado-Nación? Es decir, son ciudadanos, sí, de Estado-Nación, pero hay que educarlos mediante la educación, mediante la literatura, todo este discurso, ¿no? Y en concreto en América Latina sí se ha dado de diferente manera, algunas similitudes, algunas diferencias de acuerdo a cada país. Yo creo que en Perú, sobre todo el indigenismo así existió en Cusco, en Puno y en Lima, ¿no? Y en Puno sería el grupo Orcopata, ¿no? El discurso de Gamaliel Churata, todo lo que esta generación. Con la literatura. Con la literatura sobre todo, ¿no? En Cusco, por ejemplo, Uriel García, Tempestad en los Andes, lo que surgieron, el cusqueñismo y otros literatos, sobre todo. Mariátegui, por ejemplo, claro, sería uno de los antecedentes que por lo menos inaugura inicialmente, ¿no? Pero no estaba tan claro. Y eso se ha dado en otros países latinoamericanos, sobre todo en población indígena, en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Pero lo que quiero recalcar aquí es, desde mi punto de vista, creo que es un producto, así llamémoslo, boliviano, este proyecto del indianismo, del catarismo. Carlos decía en un momento de que él es el sujeto, digamos, indio, así llamarlo en sus propios términos, que son actores políticos decisivos que no quieren hacer negociación política, digamos, con los indígenas, ni tampoco con otros aspectos políticos. Pero ahí yo quisiera preguntar, pero desde mi lectura creo que tiene que ver mucho con la temporalidad, ¿no? Con las temporalidades y los procesos también históricos en cada país. Hay que entender que 1821, se independiza Perú, y Bolivia después, y otros estados lo mismo, pero también una cuestión histórica es que la reforma agraria boliviana fue en el año 1952, y la reforma agraria fue muy tarde, ¿no? Con Juan Velasco Lobrada en 1969. Entonces lo que yo más o menos creo que después de la revolución del 52, que se dice en Bolivia, ha habido un proceso, digamos, sobre todo con los aymaras en la UMSA. Son los primeros aymaras o quechos que acceden a la educación superior universitaria, se forman, son hijos de los campesinos, o muchos son campesinos migrantes, y se juntan en la universidad, entonces hacen esta propuesta política, cosa que en el Perú el acceso a la educación superior, digamos, de los campesinos es muy tarde, ¿no? Es decir, muy tarde después de la reforma agraria. Y entonces es otra temporalidad que yo quisiera marcar un poco para ver los contrastes, porque en Bolivia ha madurado rápidamente desde la educación superior, como el caso, digamos, las universidades de La Paz, entre otros, las conexiones que se han establecido. Entonces, quizás, Carlos, tú nos puedes un poco explicar. Yo veo esa diferencia, ¿no? Porque también marcan esos procesos, esos hitos, digamos, las reformas agrarias. Decía, la reforma agraria peruana es en el 1969, y a partir de eso se forman en Puno y en Perú sobre este tema de comunidades organizadas, ¿no? Por ejemplo, la Federación Departamental de Campesinos, pero el proyecto no era pues el indianismo, el catarismo, sino era el problema de la tierra, ¿no? Que también vivió lo mismo, ¿no? Sí, en Bolivia, algo que hay que tener en cuenta, lo que lo que antecede la reforma agraria se conoce como la Revolución Nacional o la Revolución de 1952. Pocos años después se da la revolución en Cuba. Entonces, pero antes de que se dé la revolución cubana, se consideraba que el movimiento más radical que se había dado en el continente era en Bolivia, por las características que había tenido la llamada revolución del 52. La participación movilizada de sectores trabajadores, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante tener en cuenta precisamente eso que decía Rolando. Ahí como primero hay una es de varios años anterior, como 17 años anterior a la reforma agraria de aquí, pero también está precedida de una gran movilización, ¿no? En el 52 se derrota al ejército boliviano, ¿no? Eso es muy importante porque en última instancia el Estado se refugia en el ejército y habían desarmado al ejército. Dos, yo creo lo otro es en el indianismo lo que va
darle cuerpo, es precisamente lo que hablábamos hace un momento, estar ubicada la población aymara en la ciudad de Paz, en la sede de gobierno. Estar en la sede de gobierno te permitía, ¿no?, al tener ya acceso a la educación, antes no lo tenías, pero ahora lo tienes, educación básica, educación superior, te permite estar en el espacio donde más se habla de política, ¿no? Estás en la sede de gobierno, se habla de política, están concentradas las instituciones públicas y privadas, entonces la gente se politiza más rápido que en otros espacios. Hablamos de La Paz. La Paz, en la sede de gobierno. Solo que hay un detalle, no es tan fácil que, porque es el lugar de la sede de gobierno, los aymaras politicen, por ejemplo, su identidad. De hecho, el hecho que estés en la ciudad, en la sede de gobierno, implica que tengas que mimetizarse más en una sociedad racista. Por eso es más fuerte en La Paz que los jóvenes aymaras, quechos, no les enseñan su idioma, porque estando en la sede de gobierno tienes que mostrar las credenciales de civilización, y esas credenciales que hables el buen castellano, que te vistas de manera civilizada, que no te comportes de una manera muy india, ¿no? Entonces también vivir en la sede de gobierno implica ese otro lado. Si bien estás en el espacio de mayor politización, es un espacio donde también los símbolos racistas y los gestos racistas son más fuertes. La virtud de los indianistas va a ser que esos elementos de racismo los van a problematizar, porque en muchos de los discursos la realidad de los indios era campesinos. Pero con la reforma agraria y otros procesos, la gente estaba migrando a la ciudad y estaban trabajando ya en distintos ámbitos, y técnicamente tú no los podías llamar campesinos, porque muchos ya no trabajaban la tierra, otros ya eran profesores, estaban saliendo abogados. Entonces, la categoría campesino, por ejemplo, ya no explicaba su situación. Y entre los indianistas, la categoría indio va a servir para eso, porque se va a hacer notar que puedas estar en el campo o la ciudad, tu pertenencia nombrada con la palabra indio a un grupo discriminado es la que está condicionando tus papeles, la manera en que te tratan. Esa va a ser una virtud del indianismo, tratar de problematizarse algo que en el lenguaje cotidiano se usaba, un insulto, indio de mierda. Lo común es decir, nos desentendemos de este término, lo podemos sacar del diccionario, pero los indianistas van a ver que en el uso de esa palabra, ¿por qué funciona esa palabra? Porque hay procesos de diferenciación, de jerarquización en las personas. Entonces van a usar esa palabra. Tal vez eso, por ejemplo, en el Perú era más complicado porque yo tengo la impresión, es igual una hipótesis, en Lima es el epicentro del poder en Perú desde la época colonial hasta el presente, ¿no? En Bolivia no es lo mismo. En Bolivia, solo para hablar en la época republicana, el poder primero estaba en el sur, Potosí, la explotación de los recursos minerales ahí, surge la república, y a finales del siglo XIX el poder económico se va al norte, La Paz, Oruro. A mediados del siglo XX hay una revolución. Todos esos cambios, que se mueva el poder económico, implica también cambios de élites. Es decir, las élites en la Bolivia no son estables. Creo que en Perú no es lo mismo. En Perú hay una estabilidad de las élites. En Bolivia las élites no son estables. En la actualidad ya el poder económico está en Santa Cruz, y eso implica una reconfiguración de las élites. No, entonces, ante unas élites débiles, un Estado más débil, los movimientos indígenas tienen mayor capacidad de incidencia. Por eso no es raro que las expresiones culturales que los aymaras, quechos han producido entre La Paz, Oruro y Cochabamba son las que más se han posicionado más fácilmente, a diferencia de Perú, que es mucho más complicado que lo indígena se posicione. Tienes un Estado más consolidado, más fuerte. Entonces, ese es otro elemento para mí que valdría la pena tener en cuenta a la hora de diferenciar. Porque en Bolivia sí se ha formado un movimiento tipo indianismo, tipo catarismo, y en Perú no. Para mí una de las diferencias es que la consistencia de los estados son distintas. El Estado boliviano es más débil. El Estado peruano es mucho más consolidado, tiene mucha más capacidad de disciplinar a la población. Otro elemento que yo destacaría en la parte intelectual es que estar en la sede de gobierno, al estar en un espacio súper politizado, estás también donde está la universidad más prestigiosa del país de Bolivia. Estás al tanto de los debates intelectuales. Puede ser que tengas o no el rigor, pero eso permite que vaya alimentándose una intelectualidad. Y lo importante en esto es que en Bolivia se formó una intelectualidad, como hay intelectuales también aquí en Perú, solo que hay una diferencia tal vez muy importante. En Bolivia esa intelectualidad se politizó. No simplemente era gente que tenía título. Empezó a cuestionarse su origen, su pertenencia, su relación con el Estado. Empezó a producir libros al respecto, discursos, trabajar en radios, promocionar ese discurso. Entonces fue una intelectualidad que articuló su experiencia con su formación y empezó a como delinear ciertas problemáticas que en sus años no les hacían caso. Eran grupos marginales, pero que en el 2000 en adelante eso va a pegar. Yo eso podría decir en muy general, hay muchos temas ahí que se pueden puntualizar, pero solo para cerrar, hay creo que elementos que pueden permitir distinguir por qué ciertas condiciones fueron favorables para que movimientos tipo el indianismo y el catarismo surjan en Bolivia y no hayan surgido, por ejemplo, en Perú o en Ecuador. Eso.
Ujú. Sí, yo creo que sí, gracias Carlos por la explicación. Estos matices que tú señalas, yo creo que como tú dices, tienen que ver mucho con la formación de simultáneamente con los surgimientos de Estado-Nación. Si me refiero desde la creación de las repúblicas coloniales, no sé, algunos lo llaman, y también del colonialismo interno, desde tesis, por ejemplo, Aníbal Quijano, un sociólogo, claro, escribió sobre la colonia del poder. Y entonces, y cuando uno lee estos textos, esas reflexiones e interpretaciones, es más conocido, digamos, fuera de Perú que en Perú. Entonces, hace pensar que este cuestionamiento, digamos, de Aníbal Quijano sobre la economía es un tema súper trabajado en otros estados, en temas de análisis crítico, políticos. Entonces, uno se puede dar cuenta que el diseño, digamos, lo que tú acabas de señalar de Estado-Nación y las capitales o los movimientos económicos o las élites de poder económico y también la intelectualidad han jugado un papel importante en mi criterio para esta construcción, digamos, de la problematización del sujeto indígena, ¿no? O del sujeto indio, diríamos en contexto boliviano. Pero también los intelectuales, en su momento, digamos, Fausto Reynaga, por ejemplo, ha jugado un papel importante para por lo menos problematizar, para poder poner en tela de juicio lo que hacían el discurso político, digamos, de lo que era la imagen del indio en su momento. Creo que en Perú pasó esos parecidos, decía al inicio, que los focos de atención, en mi criterio, ahora en el Perú, por lo menos yo entiendo, en un análisis más, digamos, fino, decían que el Perú es como si fuera el semáforo, ¿no? Es decir, el semáforo hay 3 colores, ¿no? Verde, hay uno que es naranja para cambios y otro lo que es el tema del rojo. Entonces, alguna cuestión más analítica, política, decía yo te digo hace años, ¿no? Escuchaba de un militar, decía que el sur del Perú, estoy hablando de las repúblicas, de Puno, de Cusco, de Ayacucho, donde es la mancha indígena, o algunos dicen triángulo sin base, ¿no? En concreto, porque esa es la zona más revoltosa, históricamente. Pero sí tienen razón, porque es en Cusco lo que empezó Tupac Amaru, la revolución, digamos, y se conectó con Bolivia, con el catarismo, me refiero a Julián Apaz. Y si uno analiza históricamente, fueron las poblaciones que estaban vinculadas directamente con Potosí, que esta cuestión, digamos, en la época colonial, tributo indígena, ¿no es cierto?, minera. Y hay que analizar este punto de vista como que también es una población indígena que habla quechua, aymara, ure y otras poblaciones. Y sí, son contestatarios, contestan al Estado, no están de acuerdo. Y el segundo elemento, creo que a mi modo de juicio, es Lima la que concentra actualmente a mayor cantidad de población, por lo menos una tercera parte, digamos, de la población total del Perú según el censo, y esta la población migrante, no de ahora, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Que han migrado poblaciones de todo el país, amazónicos, andinos, y como que han construido una suerte, digamos, de manera de convivencia con la élite limeña, económica, política. Un tercer elemento, creo que cuando uno mira el norte del Perú, estoy hablando de Cajamarca, Piura, hay rondas campesinas, pero como que, por ejemplo, Pedro Castillo. Hay poblaciones indígenas, pero que no hablan, muchos han perdido la lengua. Pero alguna vez yo discutía de que la zona norte piensa distinto que la zona sur. Entonces son diversidades geoespaciales de construcción de pensamientos de cuando uno quiere un poco construir el Estado-Nación, cuando tú señalas, digamos, de politización del sujeto indígena, ¿no? Claro, los amazónicos es otro contexto en el Perú, creo que va por otra ruta, pero que a mi juicio, quiero un poco cerrar este espacio, es que algunos analistas han dicho hace tiempo que, por ejemplo, la población aymara, sí serían fácilmente de poder, por lo menos, autoidentificarse y de poder cuestionar, ir casi en los mismos términos, digamos, de las tesis principales de Justo Reynaga. Y los amazónicos con los awajuns, ¿no? Los awajuns es una población amazónica en la actualidad que no hablan de comunidades campesinos, sino hablan de territoriales de autonomías, ¿no? Que en parte puede ser cuestionado, pero por lo menos son elementos iniciales que yo creo que habría que mirar cuando analicemos este contexto, pero un poco para comparar lo que tú explicabas y lo que está pasando. Un tercer, con este término, creo que los movimientos indígenas han ayudado mucho en Perú y en Ecuador, se mira así, pero cada uno ha tenido sus matices. En Perú ha habido procesos, etapas, se cuestiona, se dice, pero también ha habido procesos de auge y de decaimiento, ¿no? Eso. Carlos, en La Paz, tal vez tienes ahí datos de cuánto porcentaje de la población total es indígena o originaria, aunque originaria creo que no usa mucho ya, ¿no? Indígena. No tengo del de La Paz, pero sí recuerdo, son un dato. Se hizo censo el 2020,
22, 23, no recuerdo el último. Pero solo han dado datos generales, porque no hay datos de la autoidentificación. De lo que se tiene son datos del 2001, que es la primera vez que se les pregunta la autoidentificación a las personas, del 2001, claro, y el otro del 2012. En el 2001, en general en Bolivia, si mal no recuerdo, era el 62% que se autoidentificaba. Ahí hay que aclarar que eran personas mayores de 15 o 18 años a quienes se hace esa pregunta. En el 2012, si no me equivoco, es el 43-42%, 20% menos. Bien. Pero en el tema de los censos hay algo que hay que tener en cuenta. En buena medida, los censos pueden medir la manera en que el Estado te ha enseñado a definirte. Porque tú estando en la escuela, en los actos cívicos, en distintos espacios, el Estado te construye la manera en que tú te autopercibes. Entonces, el dato es tramposo para mí simplemente quedarse con los datos de censos. No digo que no valgan, ¿no? Es algo que tienes que tener en cuenta y demás. Hay cosas que pasan en Bolivia, no solo en Bolivia, ¿no? Pero que te puedes, para mí vale la pena problematizarse más allá de la autoidentificación. Porque tú por autoidentificación en Bolivia pasó que un político, por ejemplo, que no era indígena, y un poco su protesta contra principalmente los aymaras que tienen mucho protagonismo político, por decirlo así, un cara, solo por protestar contra los indígenas de Occidente, en el censo de 2012 decía, yo me voy a identificar, si no me equivoco, como Ayoré o algún pueblo, ¿no? Porque en la autoidentificación, bueno, te preguntas tú que puedes identificarte como tú quieras. Ese es un aspecto. El otro aspecto que yo quiero poner, en el que quiero poner de relieve es, muchas veces la autoidentificación esconde cosas. Hay gente que en Bolivia hace ainis para las fiestas, ¿no? Hace huactas, hace ciertas prácticas, ciertos comportamientos que son de origen rural, agrario, pero que ellos los reproducen en las ciudades porque lo han aprendido del papá, lo han aprendido de los vecinos. Ya. En términos de autoidentificación, tú puedes decir que esas personas pueden no identificarse como aymaras, y muchos no lo hacen, ¿no? Pero en términos de práctica concreta, pues, oye, esos señores se portan como aymaras. Entonces, la autoidentificación es un factor, sí, desde luego, pero no es suficiente. Hay a veces, en Bolivia, por ejemplo, hay un crecimiento muy grande del comercio. Y la gente que es protagonista de ese crecimiento del comercio reproduce prácticas aymaras, ¿no? Y está por toda Bolivia expandiéndose. Y ahí, para mí, no es suficiente, insisto, ver la autoidentificación de la gente. Vale la pena analizarlo, cómo se ha construido la imagen, nuestra imagen, cómo el Estado ha construido para definirnos. Pero también hay que ver cómo la gente reproduce sus prácticas sociales, ¿no? Y ahí ya, y la gente, sin necesidad de que se diga aymara, puede hacer cosas. Pues, ¿no? Entonces no es suficiente la autoidentificación. Sí, y tiene bastante coherencia pues el análisis que hacen, ¿no? Y de Bolivia, de la población indígena que está cerca del grupo de poder, y tal vez, ¿no? Aquí comparando con Perú también lo que has dicho, ¿no? En las últimas movilizaciones, protestas fuertes que ha habido aquí en el país, Puno ha sido pues uno de los epicentros, ¿no? Donde ha habido asesinato, matanza todavía por parte del gobierno, y a pesar de eso pero Lima seguía, ¿no? El centro del poder seguía. Entonces es coherente, yo creo, ahí. Y ahora en Bolivia, actualmente en Bolivia de ahora, ¿cómo se manifiesta el indigenismo, el indianismo, el catarismo ahora mismo? Hay varias corrientes, ¿no? Hay una, por ejemplo, encabezada por Fernando Untoja, que no tiene mucha llegada en la articulación de personas, pero recibe espacios en los sectores opositores al MAS por su crítica al gobierno. Y entonces una apuesta catarista por articularse con los sectores opositores al MAS, su apuesta es por una burguesía aymara, ¿no? Esa es una lectura. Hay otros sectores aymaras, por ejemplo, que están más articulados a la vicepresidencia del Estado Plurinacional. En este momento está David Choquehuanca, ¿no? Una mirada un poco más culturalista, muy romántica desde mi punto de vista, pero están ahí, ¿no? Nada interesante desde mi punto de vista, pero están ahí. Hay otros sectores que no tienen visibilidad, pero yo tengo un balance general de indianistas y cataristas. Están en una crisis. Diría, estamos en una crisis, porque hemos llegado a una situación en la que nuestras lecturas, nuestra interpretación no alcanza, no es suficiente. Una manera de autocrítica, para no meter a los otros señores, que de paso me tienen mucha estima, lo digo sarcásticamente. Por ejemplo, yo cuando empecé a escribir, me hice medio conocido en Bolivia, fue entre el 2013, 14, 15. Yo criticaba el papel, lo que le llamamos en Bolivia jailones, en pitucos le dirían aquí, ¿no? De los jailones
criticaba la reproducción del racismo, criticaba que se reducía a los indígenas solo al área rural y que vestían tradicionalmente, muy como tradicionalistas, criticaba que se tenían elementos indianistas y sin embargo se ninguneaba el indianismo y el catarismo, ¿no? Entonces, más o menos esas fueron mis líneas de escritura en ese tiempo. Hoy día puedo decir, autocríticamente, no era suficiente criticar eso, solo para dar un punto. Yo estuve en la dirección de prensa de la Cámara de Diputados trabajando en 2021-2022 y algo que ya sospechaba, pero que esa experiencia me permitió concretar. No es que simplemente los pitucos, los jailones, eran tipos malvados que se sobreponían a los indígenas. Yo conocía muchos parlamentarios indígenas que no se esforzaban nada por tener protagonismo. Y en esta situación, claro, un cara puede sobresalir. No tiene que esforzarse mucho mientras tiene indígenas que no les interesa sobresalir, no se esfuerzan, están ahí conformes. Entonces, esa fue una de las experiencias que me llevó a ver críticamente mi postura. Yo diría hoy día, no era suficiente criticar eso. En la cuestión que les decía antes, no hay ideas de futuro. Si bien era necesario criticar eso, no podías dejarlo pasar, también habría que ser un poco más frío, pero no podías perder de vista que hay que construir una perspectiva de futuro. No todo era dar palo, sino también habría que construir la perspectiva de futuro. Y para construir la perspectiva de futuro necesitas un diagnóstico del presente. ¿Cómo ha cambiado hoy día el país? Porque no le podemos hablar hoy día al país como si fuera el país del 2003. El país de la Bolivia de hoy no es el del 2003. Entonces, los indianistas criticamos muchas cosas, tenemos igual nuestras diferencias, hemos dejado el análisis del presente, cómo ha cambiado el país, y por lo tanto no podemos tener una mirada hacia adelante. Yo creo que ahorita el desafío de indianistas y cataristas, y en general de cualquier proyecto que quiera avanzar hacia adelante, es diagnosticar el país que tenemos, y eso, en esa medida, en esa labor, no es suficiente, es una torpeza simplemente pensar que con el gobierno del MAS no pasó nada. Es una torpeza, no te permite entender el presente. Tratemos de entender el presente, pensemos el presente y ver qué potencialidades hay en el presente para ir hacia el futuro. Ese es el desafío, seas o no seas indianista, pero los indianistas, yo diría, y cataristas están en una especie de crisis. Uh-huh. Y bueno, ¿cuántos años de gobierno han sido con el...? Desde el 2006, ya 20 años más o menos. Entonces, todos estos ideales que se planteaban no necesariamente han funcionado, ¿no? Porque el MAS recogía también esos ideales. Yo lo podría hacer también de manera matizada. Por ejemplo, si hablamos de los discursos sobre el vivir bien, Sumacamaña, descolonización, sí tú podrías decir, al final eso solo ha sido discurso porque no lo has llevado a la práctica. O la idea propia del Estado plurinacional. Hay como 6 autonomías indígenas, pero que tienen sus problemas. Entonces, no es que no se haya plasmado el Estado plurinacional, pero se puede decir que no parece haber sido una prioridad. Porque en tanto plurinacional, reconocimiento de autonomías indígenas, el reconocimiento de las lenguas, etcétera, etcétera, hay ciertos avances, pero no parecen ser tan determinantes. Sin embargo, si dejamos de lado ese aspecto, vemos otros aspectos. La gente, por ejemplo, se movilizaba el 2003, 2005, antes de que Evo Morales sea presidente, por cuestiones muy básicas, ¿no? Necesitaba recursos para comer, que sus hijos estudien, mejorar sus condiciones de vida. Y muchas personas, nos guste o no, en el gobierno de Evo Morales vivieron eso. Con el cambio de contratos sobre los hidrocarburos, con el boom de los precios internacionales, hubo mayores ingresos y mucha gente ha mejorado sus condiciones económicas. Entonces uno podría decir, Bolivia cambió, tal vez no en sentido plurinacional, no dentro del discurso que se había proyectado como plurinacionalidad, pero sí ha cambiado Bolivia. Yo no te diría que los ideales se han perdido, el ideal de mucha gente era mejorar sus condiciones de vida. Hoy día hay gente que dejó de tener una casita de adobe, tiene una casita de ladrillo, ¿no? Hay gente que tiene negocio particular, caso particular, cambiaron sus condiciones de vida. Entonces, yo ahí te diría, no es que se hayan muerto, tal vez al revés, tal vez porque muchas necesidades se han satisfecho, lo que se ha perdido de vista es precisamente un proyecto más ambicioso. La gente se ha conformado. En muchos casos. Bueno. Yo creo que, Carlos, quería preguntarte un poco para profundizar, tal como venías explicando, claro, la coyuntura boliviana ahora está un poco jodido, fregado, con estas disputas internas del MAS y lo que viene de las elecciones. Entonces, establecido, claro, desde que Evo Morales asume, con son 20 años de gobierno del MAS, se ha por lo menos hablado del buen vivir, has planteado el tema, digamos, de Sumacamaña, el tema del Estado plurinacional, ¿no?, de las autonomías, ¿no? Pero por lo menos se escucha una lectura desde fuera, por lo menos la oposición boliviana, ahorita que están en campaña política, en fin, por lo menos ya no quieren saber de este Estado plurinacional, sino retroceder a un Estado, digamos, anterior, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú cómo lo ves? Si eso exactamente están pensando así,
o no es así en sectores, digamos, campesinos, ¿no? La base de Evo Morales, sobre todo lo que interesa, ¿no? O la base del MAS en conjunto, ¿no? Sí, yo diría que ahí hay que tener en cuenta, por ejemplo, que solo para referirnos al término de autoidentificación, si nos quedamos con los datos del 2012, no sabemos los de la actualidad, lo más probable es que haya bajado. Aquí una aclaración. Yo creo que haya bajado los datos de autoidentificación en el último censo, no hay todavía los resultados al respecto, pero una cosa muy básica. En la medida que tu color de piel, tu apellido y ciertas formas de socializar, no solo ya no son un problema, y muchas veces el Estado las reivindica. Entonces no tienes necesidad de poner como bandera política tu pertenencia étnica. Hoy día muchas personas acceden a espacios de instituciones públicas, son de origen indígena. O sea, su origen étnico no es un problema. Si no es un problema, esas personas no tienen la necesidad de reivindicar su pertenencia étnica. Y ese puede ser un factor que incida en el descenso de autoidentificación. Ese puede ser, pues solo como dato. Pero bueno, yendo ahora sobre lo plurinacional, los indígenas, ¿cómo está? Ponía el ejemplo de los datos del censo porque si solo nos quedamos con el 2012, 42% de la población boliviana se autoidentificó como indígena, aproximadamente, no recuerdo bien, pero es por ahí. Pero si tú ves la población que se ha apostado por autonomías indígenas es ínfima respecto a la población que se autoidentifica como perteneciente al pueblo indígena. Entonces ahí uno puede decir, no necesariamente autoidentificarte como indígena implica apostar por autonomía indígena, no es lo mismo. Puede haber gente que perfectamente se autoidentifica como indígena, pero no pues por autonomía indígena. Eso en Bolivia lo estamos viendo. Ahora, y esto llevándolo al área rural. En el área rural yo pienso que hay que distinguir que hay sectores que realmente se han llevado adelante con iniciativas de instituciones y demás por una autonomía indígena. Vamos por ese camino. Pero hay otros sectores que no les interesa, ¿no? Están, por ejemplo, más vinculados al contrabando, al comercio y demás, y que tienen cierta autonomía en los hechos, porque ellos evitan los controles policiales, que el Estado se meta en lo que están haciendo, y ese tipo de autonomía, entre comillas, les interesa preservar, ¿no? Entonces, la población indígena es diversa, está en el campo, en la ciudad. Hay poblaciones indígenas que apuestan, eso se ve, porque no es un invento que en Bolivia haya autonomías indígenas, habrá que evaluar si están funcionando, cómo andan, pero también hay sectores que se identifican como indígenas y no les interesa eso. Entonces, ese es otro factor. Yo me animaría a decir que además que depende mucho en qué contexto. Tal vez los que vivimos en la ciudad vemos menos lo plurinacional de Bolivia, porque tal vez donde hay estas autonomías, Zacaypampa y otros lugares, no recuerdo en este momento los nombres, hay una autonomía Uruk, sería muy bueno que haya un trabajo de campo, cómo ellos viven en el Estado plurinacional, se les está haciendo carne al Estado plurinacional, porque yo vivo en una ciudad, en una ladera, nuestra vida es cotidianamente urbana, ¿no? Entonces ahí no va a entrar lo plurinacional en el sentido que está en la Constitución, habría que ver en estos espacios si en ellos realmente se está haciendo carne, pero además habría que ver en qué medida los procesos que hemos vivido en los últimos años ha surgido, muchos le llaman nueva clase media, ¿no? Nueva clase media indígena. Tiene mayores ingresos, puede entrar a una universidad privada, puede comprar una casa en un barrio de clase media, tradicional. Antes era el jardinero, ahora es el dueño de casa. Ya, eso está pasando. ¿En qué medida también sus aspiraciones han cambiado? Yo creo que también ese cambio económico ha dado lugar a mucha gente que antes, en Bolivia esto no solo en Bolivia, identificamos históricamente indígenas con la pobreza. Entonces mucha gente ha dejado de ser pobre en Bolivia. En ese sentido, digamos, Felipe Quispe, aquellos años cuando dirigía este movimiento guerrillero y lo capturan, ¿no es cierto? Si una periodista pregunta y él contesta, yo no quiero que mi hija sea empleada. empleada. Sí. En concreto eso está ahora... ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado? Sí. De hecho podemos decir que hay muchos indígenas que tienen empleada indígena. Claro, en esos términos quería decir, ¿no? Sí, cambió. Entonces, a lo que iba es que ya lo indígena es algo que se ha complejizado tanto, se ha diferenciado, que por un aspecto, por un lado es difícil identificar algo que cohesione en general. Como fue, por ejemplo, el 2003, que no solo cohesionó lo indígena, pero lo indígena fue el núcleo, nacionalización, asamblea constituyente, fue ese núcleo. Y en la actualidad esto se ha diversificado tanto que no hay como algo que los cohesione. Y más bien da lugar, inclusive, que entre los sectores indígenas hay gente que va a apostar por opciones que pueden considerarse antiindígenas, ¿no? Entonces, ha cambiado bastante el país. ¿Tú crees que en todo caso, digamos, en esa explicación, yo lo podría resumir en dos contextos, digamos, el estado plurinacional actual? Dijiste, por ejemplo, están las autonomías, ¿no es cierto? Claro, es una norma, me imagino, del estado plurinacional de que por lo menos existan las autonomías, ¿no? Y sería una autonomía estatal o formal, ¿no es cierto?, jurídica establecida. Y lo que tú decías, la autonomía diaria, colectiva, digamos, de la gente que vive, que el Estado no les abuse. Entonces, estas dos autonomías
para adelante, o sea, en perspectiva, en el futuro, ¿cómo crees que podrían ya juntarse, separarse, o al final, cuál sería la perspectiva? ¿O más van a apostar por una autonomía, digamos, de día a día? Sobre las autonomías indígenas yo tendría poco que decir, tengo poca información. Sí he escuchado algunos comentarios de gente que te señala, ¿no?, aspectos legales que impide, por ejemplo, mucho de la parte económica se vean afectados. Hay observaciones de ese tipo, pero que no las puedo puntualizar. En cambio, sobre estos otros sectores, yo creo que tienen como una cierta autonomía práctica a partir de su vínculo al comercio y otras actividades que les permite generar cierto capital, ciertos recursos económicos. En la medida que el Estado no les afecte eso, van a tener una relación buena, ¿no?, con el gobierno que venga, ¿no? Van a ser pragmáticos. Si el siguiente gobierno no los va a afectar, bueno, van a estar tranquilos, los pueden apoyar. Si el siguiente gobierno los afecta, entonces se van a articular, van a procesar con ellos. En la medida que no se vean afectados de sus intereses, seguramente no van a tomar postura. Lo que habría que ver para mí en adelante, si va a haber, yo todavía lo veo eso como lejano, una nueva situación en la que esos distintos sectores se vuelvan a articular. Yo creo que más bien estamos en una etapa de que se ha dispersado, esa articulación se ha dispersado. Y se ha dispersado, por ejemplo, precisamente por uno de estos factores que es como por decirlo, la movilidad social. Y hay distintas capas económicas entre la población indígena. Y eso desarticula porque se generan intereses más particulares, están más abocados a lo privado, a mejorar el negocio familiar, particular de la familia. En cambio, en 2013, en la precariedad, articulación, nos juntamos, un proyecto más en común. Yo veo más bien dispersión antes que posibilidades de articulación. Sí, es bastante interesante analizar todo esto. ¿Y por qué hablamos un poco de Bolivia aquí en Puno? Porque muchas cosas de lo que se dice, de lo que se habla, incluso acciones que se concretan, ¿no? Por ejemplo, el tema de la asamblea, tú decías, ¿no? Influye pues en Puno, en nuestro país, influye bastante, ¿no? Más allá de la diablada, de las discusiones también. Entonces, en otro programa. En otro programa será esto. Pero el tema de racismo sigue fuerte, ¿no? Por lo menos ahí en las urbes. Hay que tener en cuenta, yo creo que para el tema del racismo, una cosa que yo sugiero siempre, que tratemos de verlo como un problema social, no como un problema de razas. Porque, como digo, y más aún en el contexto que les acabo de contar de Bolivia, en la medida que hay gente de origen indígena que ha acumulado más dinero, que ahora tiene otra posición económica, no es raro, de hecho es entendible, que los más racistas sean ellos. Porque han dejado la condición del pobre, porque la condición de indígena históricamente está asociada a la pobreza, ¿no? Entonces, como ya no soy pobre, ya no soy indio. Y el que más dice indio de mierda es alguien de origen indígena. No por la biología, sino las condiciones económicas han cambiado, pero la manera de entender la diferencia es una manera biologizada de la realidad, ¿no? Como si fuera natural ser indígena y ser pobre. Entonces, para pensar el racismo en este nuevo contexto de cambios económicos, hay que verlo por ese lado. ¿En qué medida el racismo está vinculado a la acumulación de riqueza, a los lugares donde se reside, los tipos de consumo, a las situaciones institucionales en las que uno puede ocupar y otros no? Y en ese sentido es explicable que gente de origen indígena también sea racista, sea más antiindígena, ¿no? Ahí el problema no es de razas. Pero lo que pasa es que el racismo es como una expresión, como un síntoma del orden social. En la sociedad se valora a las personas muchas veces no porque te conozcas. Y si ya veo tu color de piel, la forma de hablar, ya pienso quién eres tú. Pero eso solo se entiende en la medida que lo vinculamos a esa cuestión económica, a esa cuestión de capitales culturales, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en un tiempo en que vamos a desnaturalizar esa idea de que el racista simplemente es el blanco contra el indio. Bien, importante este análisis, y a los amigos, amigas que nos están viendo a través de las redes sociales, les invitamos también, antes de cerrar ya, para que puedan interactuar, pueden mandar también sus preguntas. Estamos ahí en vivo a través del Facebook y a través del TikTok. Ahí un saludo para Oswaldo, quien nos comenta también la transmisión. Rolando, ¿qué tal? ¿Qué te está pareciendo esta conversa? Sí, importante la presencia de Carlos, por lo menos para conocer un poquito más del contexto boliviano de estas cuestiones más políticas, de los movimientos indígenas, el indianismo y este proceso, digamos, lo que está pasando. Digo eso porque nosotros en Puno estamos cerquita, ¿no es cierto? Sí, población aymara, población quechua, y decía Carlos que este tema del racismo fuertemente, digamos, en términos tal vez culturales en Perú y también en términos políticos,
lo que ha pasado en Juliaca, ¿no es cierto? O sea, los asesinatos, las marchas que han ido las mujeres de esta zona, campesinos, diríamos, a Lima, ¿no? Se ha visto una cuestión más importante, y hay un racismo, diríamos, discriminación, lo que más se discute aquí en Perú, que no están siendo negados sus derechos. Entonces me parece importante un poco conectar lo que ha pasado en Bolivia, históricamente hablando, lo que Carlos explicaba, para un poco mirar también qué es lo que está pasando en nuestro Perú, ¿no? Aparte de lo que las cuestiones élites, son distintas y tienen un proceso distinto también, la cuestión élite, me refiero a política y económica, ¿no? Y el proceso de la composición política, lo que vemos actualmente en el Congreso, hay una diversidad, digamos, de partidos, de grupos que se arman y todos están pensando en su bolsillo, o sea, nada, no les importa, digamos, los problemas reales en la actualidad. Entonces eso me parece importante para poder conectar y comentarlo lo que Carlos nos explica, para un poco decir, porque repito, aquí en Puno hay tres culturas, diríamos, ¿no? Está el quechua, el aymara y los uros, ¿no? Entonces, que también tienen sus propios procesos internos, que en parte es el bastión, digamos, históricamente, en términos de manifestaciones, procesos y de luchas, ¿no? que marca, diríamos, para otros contextos del norte del Perú. Entonces, en ese sentido yo quería un poco compartir, discutir. Entonces, lo que quiero preguntar, Carlos, tal vez esto sea la última, ¿tú cómo lo ves, este proceso, digamos, de los aymaras, de los quechos aquí de Puno, de lo que ha pasado lo último, las manifestaciones desde afuera, ¿no? Porque tú tienes un conocimiento del linealismo, del catarismo, y lo has vivido, has estado, ¿qué te parece? ¿Cuáles son las cosas, digamos, lo que pasa, a pesar que has dicho algunas ideas, la diferencia, digamos, del centro del poder, La Paz es el sede del gobierno, aquí es Lima, y Puno es otra realidad, ¿no? Sí, una de las cosas que, bueno, las primeras cosas que yo he notado al estar en Puno desde el año 2008 es la referencia que se suele tomar de La Paz, ¿no? Y también viajes de activistas que están por allá, llevan libros, traen acá, etcétera, etcétera. O sea, hay una relación fluida entre yo diría entre líderes intelectuales puneños con el lado de la Paz y el Alto. Eso he notado. Pero tal vez más en específico con este último proceso, yo noto diferencias más bien, viniendo de Bolivia. Yo he notado que cuando venía acá a los eventos que me invitaban, tanto en Puno, en Cusco, en Tacna, en Arequipa, en Andahuaylas, las organizaciones, dos cosas. Quienes reivindicaban la identidad indígena, claro, desde luego inspirados en Bolivia, pero no únicamente, porque yo notaba también la fuerte presencia del discurso nacionalista peruano, del Estado peruano. Algo que decías, por ejemplo, no se conoce aquí ya no tanto como se lo conoce fuera, ¿no? Yo creo que el Estado peruano ha tenido la capacidad de construir una imagen muy folclorizada del indígena, ¿no? Y cuando se habla de lo indígena, esa es la referencia, ¿no? Y los propios dirigentes que yo he conocido, políticos acá en el sur de Perú, no cuestionan, no discuten cómo el Estado peruano ha construido la imagen de los indígenas. En cambio, en Bolivia, esa fue una virtud del indianismo, se trataba de desarmar el discurso estatal, con todos sus problemas, con todas las contradicciones del discurso indianista, pero destruir la manera en que el Estado estaba pensando a los indios. Eso es una diferencia que he encontrado. Otra diferencia que he encontrado es que organizacionalmente, en los discursos que yo me encontraba acá, al venir eran muy gremiales, ¿no? Muy de los sectores en específico. En cambio, en Bolivia, si bien había esas demandas se articulaban. Por decir, ¿no? Había un sector que estaban preocupados en el riego de la tierra, los regantes, ¿no? Y de una demanda particular. Pero esa demanda la articulaban. Podemos cambiar esta situación nacionalizando los hidrocarburos, porque eso nos va a permitir tener ciertos recursos, entonces esta demanda se puede cubrir. Entonces no se dejaba de lado la perspectiva gremial, pero se le articulaba una perspectiva global. Cuando he venido aquí, he notado que por una parte está el discurso del nacionalista de la identidad inca, por ejemplo, está bien presente, no se cuestiona, y eso acompaña los discursos gremiales, ¿no? Van de la mano. Eso ya en las movilizaciones, cuando yo lo veía por redes sociales, me daba cuenta que había una gran cantidad de gente movilizándose en el sur, y luego llegaron a Lima, pero no se estaba perfilando demandas unificadoras todavía. Poco a poco se posicionó la idea de Asamblea Constituyente, Estado Plurinacional. Pero no sé, me da la impresión desde afuera que lo que estaba pasando es que no se estaban articulando organizacionalmente. Simplemente salían a la calle, protestaban, el disgusto, y no se estaba construyendo articulaciones. En Bolivia, desde luego, también salían a la calle, protestaban, había el disgusto, pero se iban articulando las organizaciones, ¿no? Entonces, algo que veo yo en el Perú es que, a diferencia de Bolivia, tal vez esto tiene que ver con los años 80 y 90 que vivieron acá. En esos años en Bolivia,
se fueron formando ya los gérmenes de ciertas articulaciones, ¿no? Que en el 2000 en adelante se van a cuajar, van a tomar cuerpo. Entonces hay como una cierta experiencia previa que permite esa articulación. En cambio en Perú, mientras en Bolivia se formaban los gérmenes de esa articulación, en Perú no tenían esas mismas condiciones. Y eso afectó a que, por ejemplo, los movimientos actuales anden sin capacidad de vincularse a otros. También tengo la impresión desde afuera que la situación económica en Perú es un poco más estable que la boliviana. Y eso hace que la gente, bueno, por lo menos se conforme con que tiene para sobrevivir. Y entonces ya no voy a protestar porque por lo menos puedo sobrevivir. Otros están incluso en mejores condiciones. Hay varios venezolanos que han migrado a Perú y el mercado laboral los ha absorbido, ¿no? Entonces eso quiere decir que también hay una economía que tiene cierta solvencia. En tanto tenga esa solvencia, entonces muchos sectores que se movilizaron después de que lo sacan a Pedro Castillo, condiciona que no vuelvan a las calles porque el respaldo se va diluyendo. La gente prefiere, aunque sea la sobrevivencia, y eso los afecta. Yo veo muy en general, así dicho dispersamente, como diferencias entre Bolivia y Perú. Ahora, no sé, tal vez hay algunas cosas, ¿no?, que podría ayudar a articular aquí en Perú desde tu experiencia, desde las lecturas que tú has hecho. Sería, yo pienso que en ese sentido no tendrían que desesperarse. No es que la articulación se va a dar mañana o en 2 semanas. No. Tendrían que, primero, la gente tendría que está trabajando en organizaciones, que hace parte de la vida orgánica de las organizaciones, tendría que ver en qué medida, cómo esas estructuras organizativas pueden, a partir de los niveles de decisión o de ciertos niveles, se pueden relacionar con otras. En la medida que la decisión de esta tenga en cuenta esta otra organización, tengan canales de contacto, digamos local, a mediano nivel. Y luego se construya otro tipo de articulación entre este mediano nivel, que ya ha articulado 2 espacios, con otros que se han articulado. Eso es un proceso largo, no es fácil. Entonces, pero habría que apostar a que se articulen. Mira, una diferencia que yo encontré, por ejemplo, entre Pedro Castillo y Evo Morales. Uno podría decir, tienen origen rural, etcétera, etcétera. Es que no solo era la figura de Evo Morales, detrás de Evo Morales había un partido que ya estaba consolidado y habían organizaciones sociales que se movilizaban y tenían estructuras organizativas que te permitían solventar la movilización, el transporte y demás. Yo tengo la impresión desde afuera que Pedro del Castillo sobre Pedro del Castillo. No había estructura organizativa, ¿no? Fue un accidente en el proceso y alguien tenía que salir y en esas circunstancias se salió Pedro. Entonces, no tenemos que apostar a no depender solo de una figura. Miren, solo con esto cierro. El 2019 lo sacan a Evo y la oposición bate palmas, piensa que ha terminado con el MAS. El 2020 no va Evo de candidato y el MAS sigue funcionando porque el MAS no solo era Evo, era organizaciones. Y esas organizaciones logran articularse y, entre otros factores, cuestionan al gobierno y logran ponerse nuevamente. Entonces yo pienso que hay que pensar en articular estructuras organizativas, uno, y el otro que les decía, construir líneas discursivas que sean aglutinadoras, que superen lo gremial. Sí, pues, pero es importante tener ahí una base, ¿no? Incluso para una movilización, solventar los gastos, todo ello. Pero aquí, en las últimas protestas, hemos intentado pues solventar, pero ahí nos han dicho que estamos siendo financiados por Bolivia, que es el contrabando, y nos han matado. Bueno, y ojalá pues en Perú, ¿no? En Perú tal vez hay algunos ejemplos podría salir. Estaba pensando solo en AIDESEB, ¿no? Un grupo de hermanas en la selva. Desde el sur tenemos, claro, hay organizaciones de mujeres, de las comunidades, y en las comunidades están, pues, como dices, cada quien con una demanda más específica, ¿no? Y falta pues articular eso y ojalá en el proceso se logre también eso. Yo creo que, mira, Ronnie, es cierto, AIDESEP es una organización que representa a los amazónicos en Perú. Y claro, yo entiendo que sobre todo los abajuns, el norte, digamos, del Perú, son de un pensamiento distinto. Ellos apuestan por un estado, digamos, más crítico al estado actual, ¿no? Y eso es una de las cosas, ingredientes, creo que es riquísima en Perú en tema de movimientos campesinos e indígenas o amazónicos. A mi juicio, los movimientos indígenas en Perú, por lo menos hubo un momento de auge con el tema de la reforma agraria, terminó el proceso en las federaciones y terminó como que una suerte, digamos, su ciclo. Entonces empiezan otras etapas.
a lo que podría decir que también fueron, no todos, pero la mayor parte fueron absorbidos por un discurso, digamos, gremial, sindicalista, ¿no? Que por lo menos existe, que no trató de cuajar. Entonces, por eso hay una discusión, digamos, en términos comparativos, algunos analistas dicen, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el socialismo o el izquierdismo de Bolivia y de Perú, ¿no? Lo que dicen es que, por ejemplo, la izquierda o el socialismo de Bolivia es campesinista, ¿no? Los campesinos son conscientes, saben que Evo Morales es, a pesar que es migrante, es aymara, está en el Chapare, es productor de cocas, conoce los nomios, ha formado, digamos, una base, y es esa la que al final ha movilizado y llega al poder, en términos, digamos, de su partido, ¿no? Que se declaran, no todos, pero por lo menos una tendencia izquierda. En cambio, en Perú no ha habido ese proceso porque los que dirigen los partidos, o sea, la propuesta del otro lado de la izquierda, es una clase media, ¿no? Es una clase media progresista, una clase, digamos, que vive en las ciudades, pero no hemos visto en la historia que un campesino, digamos, como tipo Evo Morales, que dirige a este partido de la izquierda y que pueda plantear similares o propuestas, lo que pasó, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que habría que hacer una lectura más comparativa y por qué la izquierda en la actualidad también adolece, a pesar que son varias, pero también son divisiones. Y ahí gana la derecha, por lo menos para poder hacer una crítica, ¿no? Y en la actualidad lo que dice, como decía Ronnie, lo que pasó, las cuestiones, digamos, en Puno, los abusos, las criminalidades, lo que dijo el presidente, la presidenta actual, es que son rojos, están detrás de ellos el sendero, está el contrabando, Bolivia, las finanzas. Las finanzas. Entonces yo creo que es una mala lectura, digamos, del otro lado, pero por lo menos no hay alguien que podría contrarrestar este discurso y decir no es así, no, aguanta un momentito, ¿no? Son procesos que, como decías al inicio, que tendrían que ver ciclos o procesos, por lo menos para esta maduración de lo que podría venir más adelante en contexto peruano, ¿no? Un poco para matizar el rol. Y otro punto también, ¿no? Que hemos tocado y el tema del racismo y claro, se refleja también aquí en el Perú, en Puno mismo está, ¿no? Por eso muchas veces se dice, ¿no? Entre cholos nos choleamos, algo clásico que se dice en Perú. Bueno, a ver, tenemos comentarios en las redes sociales que nos dicen. Eugenio Adolfo Choque Jurado. A ver, soy autoría de Conamac La Paz, ¿sí conoces? Sí. Así como otros vivo en la parte periurbana y rural, pero veo que seguimos siendo pobres como aymaras acá en La Paz. Algunos subieron, algunos subieron de posición económica, pero son pocos. Al expositor consulto en esta coyuntura electoral por quién tiene simpatía, dice, a ver. Eugenio. Voto por mí. No, yo veo más bien que no simpatizo con nadie por una cuestión básica. No es una cuestión de personas para mí. Porque ninguna de las personas que están aspirando a ser presidente me da cierta certeza, cierta certidumbre, cierta claridad respecto a lo que viene. Desde luego a muchas personas les interesa ver a un individuo, a un líder carismático, el salvador, y los candidatos quieren presentarse como eso. Pero para mí hay carencia no hay un proyecto que se esté disputando hacia adelante. Entonces, no simpatizo con nadie, no porque me caigan mal esas personas, hay quienes me caen mal de esas personas, pero en general porque no hay claridad hacia el futuro, y las propuestas son volver al pasado. Muy bien, esperemos que haya quedado contento pues con la respuesta. Bueno, ya vamos llegando a la parte final nosotros. Saludos ahí para los amigos también que nos están siguiendo a través del TikTok. Les invitamos igual, les agradecemos. Bueno, ya estamos cerrando. Saludos ahí para Wally, para las 5 personas que nos están viendo y más de 20 conectados han estado en el Facebook. Ahí muchas gracias pues por seguir la transmisión. Rolando, tal vez algo más que decir antes de irnos. Yo creo que agradecer a Carlos por la presencia en Puno. Seguramente no será la última vez, conversaremos, discutiremos este y otros temas. Es importante también hablar un poco sobre este tema y otras temáticas que nos interesa un poco. Más que reflexionar, es un poco plantear propuestas teóricas, acciones para el futuro, qué es lo que se puede hacer en un contexto como el nuestro en el Perú, ¿no? A pesar de una crisis, digamos, ola de la derecha que están haciendo todo a su gusto, ¿no? Dicen que la Constitución es la madre, que no se puede modificar la Constitución, no sé, pero están haciendo muchas reformas internas a sus intereses de grupos de élites, sobre todo eso es lo que nos interesa en términos políticos, y también hacer una crítica, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Un poco analizar y entender la estructura base, como decía Carlos,
de las organizaciones sociales en Puno, ¿no? Las conexiones y otras cosas en términos políticos, económicos y también de representatividad, ¿no? Eso me parece importante, entonces creo que es importante reunir estos temas con Carlos. Carlos nos ayuda, nos hace una mirada también desde el exterior, pero también teniendo en cuenta el proceso boliviano, cada uno con sus propios matices y diferencias, que también ha habido un proceso, digamos, de contradicciones, momentos de proceso, ¿no? Entonces creo que esa es riquísima la discusión. Con Carlos no será la primera vez. Carlos, bienvenido, será quizás en otro tema, en otro espacio también, otras temáticas que podemos discutir, ¿no? Gracias, Orlando. Gracias. Carlos, finalmente tal vez una invitación a nuestro público para que puedan revisar tus libros, dónde los pueden... ¿Cuántos libros tienes, por cierto? Porque creo que 7, ya no me acuerdo. Ya no te acuerdas. Es que yo escribo más que por querer escribir, en una situación que me llama la atención y tengo que decir algo. Y tengo que tratar de argumentar y crece el texto. Bueno, en general, a las personas que están viendo este programa, si les interesa, pueden colocar en el Google mi nombre, Carlos Macusaya, y les va a salir tanto mis artículos, tal vez alguna entrevista y los libros. Si es por cuestión de libros, yo les recomendaría 2 textitos míos. 3, me gustan mucho. Uno es sobre el tema del racismo. En Bolivia no hay racismo, indios de mierda, apunte sobre un problema negado. Solo como aclaración, el título es una frase que yo encontré en la universidad y lo uso porque me parece que sintetiza una situación. El segundo libro que les recomendaría es Batallas por la Identidad, porque ahí, entre otras cosas, se encuentra una historia del indianismo y del catarismo, y vale la pena un poco para acercarse a cómo se han formado los movimientos aymaras en Bolivia. Y en tercer lugar, si quieren conocer algo sobre Reinaga, que ha sido muy importante en la politización en Bolivia entre los intelectuales fundamentalmente aymaras y quechuas, les recomiendo el libro Desde el sujeto racializado, consideraciones sobre el pensamiento indianista de Fausto Reinaga, el espacio publicitario. Muy bien, hemos cumplido con eso. Bien, antes de irnos, sigue la gente comentando ahí y se suman más, no quieren que nos vayamos, no quieren ir a ver el partido de Perú. Bueno, antes de irnos, hacemos una especie de ping-pong. Dale, a ver, menciono un terminus, lo que me venga. Algo concreto, ¿no? Yeah. Fausto Reinaga. ¿Puedo tardar? No, una inspiración. Felipe Quispe. De la misma manera. Una inspiración. A ver, catarismo. Me cuesta porque es algo difícil de definir, pero ¿qué diría? En catarismo, ambigüedad. ¿Tú vas catarí? Rebeldía. Su esposa, Bartolina. Mando. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros, por dialogar, por acompañar a nuestro público y agradecer también ahí a toda la gente. Y a los amigos, amigas que nos han acompañado también aquí, a dar un aplauso. Muchas gracias. Bien, nosotros nos despedimos, regresamos en nuestro próximo episodio, en nuestro 5º episodio de la 2ª temporada de Coloquiando. Mi nombre es Ronnie Ramos y esto ha sido el espacio de hoy. Chau, chau. Tupananchis Cama.